Es un gran privilegio. Sabemos que Dios es bueno, Dios es santo, Dios es digno, y por la misericordia de Dios hoy estamos aquí sentaditos, bien vestidos, porque Él un día nos rescató. Dice la Biblia que Él nos redimió de nuestros pecados, y no es por obra de justicia que nosotros hagamos hecho, sino es por su misericordia. Porque nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer le mueve a Dios, sino que de Dios nació salvarnos a nosotros. Amén. Y eso es lo que hoy en día pasa en muchas personas que tienen ese concepto de pensar que porque son buenos, son generosos, no toman, no beben, piensan que de esa manera se pueden salvar. Pero el Señor no dijo esas cosas. El Señor dijo, sino que es por fe. Amén. Amén. Ok, sean todos bienvenidos, los que están por primera vez, los que están de visita, y los que somos de casa, seamos bienvenidos. Acomodémonos, vamos a hablar de la palabra de Dios y vamos a ponerla en nuestra vida, en nuestro corazón. Y yo preparé un mensaje, gracias a Dios que Él fue el que nos inspira a nosotros a hablar la verdad de Dios. Para eso Dios nos ha llamado, y siempre he reconocido que nosotros somos los mensajeros de Cristo. Amén. Pero nosotros no somos el mensaje. Somos los mensajeros de Cristo, pero no somos el mensaje. El mensaje es Dios. Amén. Él nos usa a nosotros para que hablemos de Él y de su palabra. Amén. Amén. Este tema se llama Cristianos Firmes. Ponla en su mente, en su corazón, o si quiere anótelo. Cristianos firmes. Hay características de nosotros los cristianos, una diferencia entre el mundo y un cristiano. Pero como seres humanos tenemos que entender, más allá de que seamos cristianos, tenemos que entender que en este mundo hay dos fuerzas que operan día y noche. La fuerza del bien y la fuerza del mal. Y lo bueno se opone a que nosotros hagamos lo malo. Y lo malo se opone a que nosotros hagamos lo bueno. Esas dos fuerzas están en ambas direcciones contrarias. Pero hay una cosa que pone diferencia entre el bien y el mal. Que lo bueno está gobernado, que todos sabemos que está gobernado por Dios. Y lo malo está gobernado por el adversario, que dice la Biblia que es el diablo. Y el diablo, todos sabemos que no tiene misericordia. El diablo no tiene sentimientos, no tiene gracia. El enemigo, cuando ve a alguien haciendo lo malo, lo deja ahí. Y él, la intención de él es destruir a esa persona, sea cristiana o no sea cristiana. La intención del diablo es destruirlo. Pero fíjate la diferencia que hay en Dios y el enemigo. Dios tiene la característica de ser todo lo bueno y justo. Y Dios, cuando una persona hace lo malo, no lo deja ahí. Cuando esta persona se arrepiente, Dios lo quita de ahí. Esa es la diferencia. Que por su misericordia, Dios extrae a esa persona de lo malo hacia Él. Y el enemigo no es así. El enemigo, al contrario, si está haciendo lo bueno, se opone. Y cuando ya te tiene, lo que hace es destruirte. Porque para eso vino. Para destruir, para matar. Para eso apareció el enemigo. Y un ser humano, como les digo, más allá de que seamos cristianos, tenemos que entender que en este mundo hay dos fuerzas que están operando día y noche. Y aún más nosotros, que ya conocemos de Dios. Y eso me quiero enfocar hacia nosotros. ¿Y por qué a nosotros? Porque la Biblia nos enseña que vienen tiempos malos en nuestra vida, tiempos que nuestra fe van a ser probadas, tiempos en que nosotros como cristianos vamos a ser atribulados, perseguidos, y ahí es donde nosotros tenemos que quitar ese valor que el Señor está buscando en los seres humanos. Te pido que levantes tus manos y oremos al Señor.
Padre, gracias, Señor, por este momento tan precioso, que yo reconozco, Señor, que sin ti no soy nada, pero reconozco también, Señor, que contigo soy más que vencedor, Padre. Gracias, Señor, por todos tus hijos, todos tus santos, Señor, que están aquí hoy. Te pido que hables tú, Señor, y que no sea yo. Que hables tú, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta palabra llegue en los corazones de estas personas, Señor, que están oyendo. Que penetre hasta el fondo de su corazón. Porque tu palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra en el corazón y discierne todo lo que hay dentro de nosotros, Señor. Bendícelos, Padre, a todos ellos, y que esta palabra sea profunda en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo están entendiendo? Hay dos fuerzas aquí, dos fuerzas operantes, y nosotros como cristianos tenemos que entender que no todo es dulzura, que no todo es felicidad en el cristianismo. No todo va a ser color de rosa, como se escucha en los comentarios. Al contrario, yo me atrevo a decir, yo no he visto a una persona sufrir aquí, en el mundo cristiano, a mi concepto mío. No he visto a alguien sufrir como sufrió, por ejemplo, Elías, como sufrió Moisés, como sufrió Jesús, como sufrieron los apóstoles. No he visto a alguien que ha sufrido de esa manera. Lo que nosotros hemos padecido hoy en día, lo que muchos hermanos han padecido aquí, son pruebas tan pequeñas comparado a lo que estos hombres vivieron. No hay comparación. Yo no he visto a alguien que sufra a esa semejanza. El primer mártir de la iglesia, que es Esteban, que murió apedrado por causa del evangelio. Hoy aquí, yo sé que en otros países sucede, pero aquí donde estamos, no pasa. Lo que sufrimos nosotros son problemas, son dificultades familiares, con las leyes terrenales, pero nadie, de que yo sepa, ha sufrido lo que estos hombres sufrieron. Imagínate, si sufriéramos como ellos sufrieron, yo no sé si estuviéramos aquí. Yo no sé si alguien estuviera sentado aquí, si dijera, yo he sufrido como sufrió el apóstol Pablo, que fue uno de los apóstoles que más sufrió, y él luchó para que el evangelio sea predicado, y Dios lo constituyó a él para predicar a nosotros los gentiles. Amén. Y quiero que abra su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Yo sé que esta palabra les va a ayudar muchísimo, porque el propósito de Dios, amado, es de que nosotros estemos firmes en los caminos de Dios, que nosotros seamos personas maduras en los caminos de Dios. Dios no quiere que hoy estés aquí y mañana estés afuera. Esto no es el caso de Dios. Dios no busca personas así. Dios busca personas firmes, dispuestos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Vamos a leer hasta el 12. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Di conmigo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Di esto, y de todas me ha librado el Señor. Wow, mira. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo. Timoteo en ese tiempo era un joven. Todavía no era nombrado
apóstol. Ya no se nombró más apóstol, pero era un discípulo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribió esta carta dándole a conocer a Timoteo de su apostolado. Él estaba diciendo las cosas maravillosas al principio. Él estaba reconociendo lo que Dios había hecho en su vida, las maravillas de Dios. Pero al final, él estaba escribiendo las persecuciones que él había tenido y escribía en las ciudades donde él había estado. Y cuando yo estaba viendo lo que él había acontecido en la ciudad de Antioquía, a mí me quedó impactado cómo este apóstol que empezó a predicar en la ciudad de Antioquía, y cuando él estaba predicando, la multitud se empezó a dividir entre Dios y los fariseos. ¿Y saben lo que hicieron con el apóstol Pablo? Lo que hicieron con el apóstol Pablo es expulsarlo de la ciudad. Lo quitaron de la ciudad. Y no solo lo quitaron, sino que muchas veces él lo apedrearon por causa de Jesucristo. Y lo que le pasó a Iconio fue lo mismo. Lo llegaron a buscar y lo agarraron y lo apedrearon. Y dice la Biblia que lo dejaron casi muerto. Y lo agarraron arrastrando. Y lo llevaban arrastrando el apóstol Pablo afuera de la ciudad. Y todos pensaban que estaba muerto. Y nadie podía hacer nada. Y sus discípulos de él llegaron y lo rodearon. Y entonces él se levantó. En 3 ciudades. Lo que le hicieron al apóstol Pablo. Y él estaba diciendo a Timoteo todo lo que había pasado. Y estaba dando a conocer lo que él había vivido como apóstol de Dios. El sufrimiento que él había tenido por causa de Dios. Y si hay alguien aquí que ha sufrido así, yo creo que nadie, ni yo creo que tampoco ni el pastor ha sufrido como estos sufrieron. Lo que hoy conocemos, y yo sé que aquí tampoco alguien ha caído en la cárcel por causa del evangelio, pero yo sé que también existe la injusticia, que eso a veces sucede. Pero lo que a mí me impacta es que como el apóstol Pablo estuvo firme a pesar de las cosas que le hacían. Si fuera otro, si fuera Judas, un ejemplo, ¿qué es lo que él hubiera hecho? Huyera y ya no regresara más, o ya no predicara más el evangelio. Pero él no, él tenía su fe en Jesucristo. Él tenía la paciencia de Dios. Él tenía el amor de Dios. Él estaba dispuesto a sufrir por causa de Jesús. Y aunque lo quitaron una vez de Antioquía, él fue a otra ciudad y siguió predicando. Y lo volvieron a quitar de Iconio y volvió a ir a otra ciudad y seguir predicando la palabra de Dios. Pero él estaba firme. Quiero llegar a la vida de las personas hoy en día. Hoy hay muchas personas que no están firmes, que cualquier cosa los mueve, cualquier problema los mueve, cualquier viento los mueve. No están firmes. ¿Por qué? Porque no tienen fe en Dios. Pero veamos qué dice el siguiente versículo. El 12. Este es un versículo clave en toda la predicación que voy a hablar ahora. Este es el versículo clave, el 12. Y también todos los que quieran vivir, escuchen, todos los que están aquí, los que creemos en Dios y los que no creemos en Dios, esto te va a ayudar. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿padecerán qué? Persecución. ¿Cómo? Persecución. ¿Padecerán o dice serán felices? Aquí padecerán persecución. ¿Qué persecución? Escúcheme, voy a usar mucho
acerca de la analogía. Voy a tratar de comparar las cosas entre una cosa y otra cosa para que